Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a conversar con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 3551 diagonal 2020. Se trata de una importante sentencia en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación examina y aplica a una norma de carácter penal el principio de proporcionalidad. Proporcionalidad, se trata de un principio previsto en el artículo 22 de nuestra Carta Magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues ya nos platicarán nuestros invitados del análisis que la Corte hace del contexto a partir del cual el caso surge y las consecuencias que esto probablemente tendrá hacia adelante en una suerte de diálogo institucional entre poder judicial y poder legislativo. Para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Rosalba Rodríguez Mireles. Rosalba, bienvenida nuevamente, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme y sobre todo en este majestuoso escenario. Qué amable eres, gracias por estar aquí. Y también a Kenzo Abou. Kenzo, bienvenido nuevamente, ya lo dijo la Corte, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, doctor. Y empezamos contigo, Kenzo, si fueras tan amable. Claro. Cuéntanos un poco cómo surge el caso. Pues se trata de un amparo directo en revisión, quiere decir que ya pasó varias etapas hasta llegar a conocimiento del máximo Tribunal de la República. Kenzo, Claro. si fueras tan amable. Claro que sí, doctor. Aquí los hechos que, bueno, para ubicar el contexto fáctico, los hechos que dan origen a la resolución que hoy nos ocupa, se desarrollan en agosto de 2018. Un empresario circulando por el Estado de México recibe 3 mensajes de texto en su teléfono celular. En dichos mensajes se le exige, bajo amenazas, la entrega de 1,5 millones de pesos para no afectar a su familia, a sus bienes, y pues revelan datos personales de él, que conocía la persona que envía estos mensajes, y bueno, mediante amenazas pretende el cobro de esta cantidad. Aquí es importante que en este instante, o en ese momento que recibe las amenazas, dicha persona se traslada a las oficinas de la Fiscalía del Estado de México a presentar la respectiva denuncia. Situación que permitió, después de diversas investigaciones, lograr la captura de la persona que envió dichos mensajes. En noviembre del 2019, más o menos, un año después, seguidos los trámites, el juez de control del Distrito Judicial de Toluca, en el Estado de México, lo declara penalmente responsable del delito de extorsión agravada, previsto en el mismo Código Penal del Estado de México, en el artículo 266, y le aplica el párrafo tercero, fracciones 1, 5 y 6, que en su momento comentaremos. Inconforme con esta resolución, la pena que se le impone en esta situación fue de 26 años y meses. Inconforme con esto, el sentenciado promueve un recurso de apelación y el Tribunal de Alzada en materia penal del circuito del Distrito Judicial de Toluca, en el Estado de México, confirma la resolución que impone el juez de control. Aquí es importante señalar una cosa, doctor. Es una sentencia que dicta un juez de control, no un tribunal de enjuiciamiento. Y esto es así porque, bueno, parte de la reforma constitucional del sistema penal acusatorio prevé esta herramienta, el procedimiento abreviado. El abreviado, ¿verdad? Un procedimiento abreviado, que es una herramienta pues, que permite la terminación anticipada del proceso penal. Es decir, el procedimiento abreviado involucra en términos generales varias circunstancias. De las más importantes o más relevantes de ellas, primero es que el acusado esté consciente de los alcances que tiene ese procedimiento abreviado. Es decir, el acusado debe de estar informado de que no va a llegar a un juicio, no va a tener oportunidad de defenderse mediante pruebas
mediante diligencias en su defensa. Sin embargo, los beneficios que da esta herramienta es que el Ministerio Público puede llegar a un convenio con él a efecto de buscar que la pena sea mínima. Él acepta su responsabilidad Exacto. y a cambio A se da cambio, la circunstancia se da hasta la que tú circunstancia. señales. sí es un convenio entre el Ministerio Público e imputado, Sí. desde luego avalado por el juez de control. En tales circunstancias, el juez de control está previsto que puede dictar una sentencia. Y en este asunto pasó esta situación. El imputado aceptó la culpabilidad, aceptó que él mandó los mensajes. Aquí, entonces, en este caso, no se entra al fondo de si es culpable o es inocente. Él acepta y el Ministerio Público llega a un arreglo con él a efecto de que, de que va a pedir al juez de control que se le imponga una pena mínima, la mínima que contempla dicho tipo penal, el de extorsión agravada, menos un tercio. Eso es lo que da los 26 años que le impone en la sentencia del juez primigenio. Cuando el Tribunal de Apelación confirma la sentencia de 26 años, inconforme con esta resolución, el sentenciado promueve un juicio de amparo. En el juicio de amparo, en términos generales, él plantea como conceptos de violación algo muy relevante que es lo que permite que la resolución llegue hasta lo que vamos a discutir en adelante. Y esto es que plantea la inconstitucionalidad del artículo 266 del Código Penal del Estado de México, así como el párrafo tercero en sus fracciones 1, 5 y 6. En palabras más o menos, el tipo penal que establece el artículo 266 o la descripción de la conducta es que al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar, dejar de hacer algo para su beneficio, para beneficio de otro, para ocasionarle un daño, pues se le impondrán de 8 a 12 años de prisión. Estamos hablando del tipo básico. Sí. Sin embargo, el párrafo tercero establece que la pena será de 40 como mínima a 70 como máxima cuando concurran algunas de las descripciones previstas en las fracciones que le siguen a ese párrafo Fíjate tercero. cómo brinca ahí, ¿no? Ahí brinca. Exacto, sí, es una Porque de 8 a 12 en el básico. en el tipo básico. Y ya ahorita mencionaste de 40 A 70. a 70 con las circunstancias agravantes. Claro. Y pues Que era el caso. Se dio, ¿no? Claro, Aquí. se dio porque las fracciones, para ser más específico, la primera, la quinta y la sexta, la primera nos habla de que se va a agravar la conducta del tipo penal básico cuando el sujeto activo, es decir, la persona que comete el delito, haya sido miembro o se ostente como miembro de una organización delictiva, ¿no? O de la delincuencia organizada. Te estamos hablando de tal cartel, de tal grupo, de no sé qué, y tienes que pagar tanto para, ¿no? Sí, sí. Ahí se Y- configura esa hipótesis Esa a la que hipótesis, estás aludiendo. Puesto que en las investigaciones que dieron origen a la carpeta de investigación, pues esta persona se ostentaba como miembro de un cártel, ¿no? De un cártel de los más poderosos del país. En la fracción quinta contempla otra agravante, que el sujeto activo que comete el delito haya sido miembro de una corporación de seguridad pública, militar o se ostente con uniformes sin tener derecho de portarlos, a todas estas corporaciones encargadas de brindar protección y seguridad a la sociedad. Y bueno, y en la fracción sexta se establece como otra agravante que también se le impone en la hora de que el juez de control dicta sentencia, que se aproveche de una relación con la víctima, ya sea de parentesco, familiar, sentimental o de amistad. Entonces, a este sujeto, la sentencia que le impone el juez de control, pues aplica precisamente estos artículos, el 266 en su párrafo tercero y las fracciones 1, 5 y 6. Eso establece que, bueno, eso permite a la defensa
en el juicio de amparo, plantear como concepto de violación la inconstitucionalidad de estos artículos por ser violatorios al principio de proporcionalidad que contempla el artículo 22 constitucional, en la que, bueno, dice que toda pena deberá ser proporcional al delito y al grado de afectación, ¿no? Al bien jurídico Al bien tutelado y a jurídico. la sanción. Y al bien jurídico tutelado. Ujú. Como otros conceptos de violación, pues sostiene el quejoso ya en este caso que, bueno, que le imponen una pena, toman la pena que le fue impuesta como mínima de los 40 años, pues es casi igual o equiparable a las penas que contempla para el delito de secuestro, para el Sí. delito de homicidio, y que, bueno, pues dice, yo solo mandé 3 mensajes de texto y voy a quedarme aquí 26 años recluido por 3 mensajes de texto, entonces él sostiene que es una pena excesiva y que se le debió aplicar no tomar como mínimo esos 40 años, sino que la pena debe ser menor. Aunado a otros conceptos de violación que ya entran en legalidad, ¿no? Tales como que el Tribunal de Alzada no dio contestación en su totalidad a los agravios, etcétera. El colegiado, bueno, ante este planteamiento de inconstitucionalidad de dicha norma, pues se ve forzado a entrar al análisis de la constitucionalidad de este artículo, puesto que el acto reclamado no solo fue la resolución del Tribunal de Alzada del circuito en materia penal del Estado de México, sino también señala que como acto reclamado la norma en sí, impugnando la norma. Tal es así que como autoridad responsable, aparte del Tribunal de Apelación, pues señala al gobernador del Estado y al Congreso, Claro. al legislativo. Porque es una reforma 2013, ¿verdad? Exacto. Se reformó para incorporar esta circunstancia agravante. Implementar, sí, sin que se incorporaron estas fracciones que él alude como inconstitucionales. Sí. El tribunal colegiado, tomando los precedentes de nuestro Tribunal Constitucional, hace el análisis de la inconstitucionalidad de la norma planteada mediante un test de proporcionalidad en el que establece que la norma no es constitucional, que la norma es constitucional, pero además establece, bueno, pues si el homicidio y el secuestro son delitos que tienen más o menos las mismas penas para la conducta que se le está atribuyendo, pero bueno, esas son cuestiones hipotéticas planteadas él en sus conceptos de violación que no tienen alcance de determinar la inconstitucionalidad de la norma. En tal sentido, el tribunal colegiado sostiene que la norma es constitucional y confirma la resolución del Tribunal de Alzada, quedando la pena de 26 años de prisión, meses que se le impuso desde el inicio del proceso. Y así es como llega a la Corte. Así, no, en tales condiciones se inconforma con la resolución del tribunal colegiado el quejoso, promueve un recurso de revisión, que en términos generales es una reiteración de los conceptos de violación, aunado, aunque sostiene que el tribunal colegiado no hizo una incorrecta interpretación del principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 de nuestra Constitución. Dicho recurso de revisión fue desechado en 2020 por nuestro máximo tribunal al no reunir los requisitos de importancia y trascendencia que marca la fracción 9ª del 107 constitucional. Se desecha el recurso y pues intenta lo que le quedaba, un recurso de reclamación, igual ante nuestro máximo tribunal. De la reclamación resulta fundada, es decir, el proyecto que es turnado al ministro Pardo sostiene que sí hay un tema de constitucionalidad y precisamente fue esa interpretación directa que el tribunal colegiado hizo del artículo 22 constitucional. Se turna a él, se revoca el acuerdo que desechó el recurso de revisión, se turna a él el asunto para su resolución, se presenta en noviembre de 2020, pero esta primera sala, por mayoría de 3 votos, decide desecharlo. Y hay un retorno. Hay un retorno que lo conoce la ministra Norma Piña y que finalmente deriva en la resolución que hoy vamos a platicar. Gracias, Kenzo. A ver, Rosalba, cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de varias cosas y la sentencia desarrolla un apartado metodológico que nos permite advertir que esta proporcionalidad, Kenzo la mencionaba, es la proporcional 22,
Así Es es. decir, la proporcionalidad que debe haber entre la sanción penal, el delito cometido y el bien jurídico tutelado. No es la proporcionalidad a la que ya también en este mismo programa hemos aludido como metodología para examinar, digamos, la compatibilidad de una norma de rango legislativo con la Constitución o con un tratado internacional que México haya firmado o ratificado en materia de derechos humanos. Entonces, cuéntanos esa parte de la metodología, nada más para insertarnos ahí y ya posteriormente nos vamos al fondo del asunto. Con mucho gusto y en efecto, aquí, en estricto sentido, aquí no se hace alusión a la proporcionalidad que conocemos como correr el test de proporcionalidad respecto a restricción de derechos bajo las 4 gradas, finalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sí mismo, porque de hecho la Corte se alejó, sí lo hizo en su momento, sí analizó proporcionalidad de pena bajo ese test, pero esto fue hace un poco más de 10 años, que fue cuando pues realmente se consideró que era de mayor entidad y, digamos, más objetivo el eh, entrar a lo que se llama la metodología de los niveles ordinales, Sí. que ahorita si quieres lo Sí. platicamos. Ha sido ya también materia de otros programas aquí sobre los niveles ordinales, sobre justo para establecer si una pena realmente es proporcional o no en relación con los delitos que se encuentran en la llamada familia, pues, o en el título respecto al bien jurídico tutelado que el legislador establece como para proteger en el Código Penal Federal. Pero bueno, en la sentencia de la señora ministra, que es ya de la sala, se hace la metodología con la que se analiza este tema es, primero es el contenido y alcance del principio de proporcionalidad de las penas en materia penal. Se hace la relación de los precedentes que la Corte después de ese año de 2010 señaló, o mejor dicho, sostuvo en relación con este principio y recordemos muy rápido, aunque lo saben muchos, pero bueno, vamos a recordar exactamente cómo dice el 22 constitucional en esa parte que nos interesa y que es de los temas más delicados que puede tener el legislador en sus manos y a su vez también el poder federal. Dice, toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Ahí está. Esto es importantísimo. Ahora, Tampoco pero déjame te planteo esto, Rosalba. Esto que acabas de mencionar es fundamental y te agradezco mucho que nos hayas referido la literalidad del precepto que nos permite abrir esta puerta, porque en cuanto a la metodología, tú misma lo señalabas, sí me parece indispensable aludir sobre esta base constitucional a la especificidad de la proporcionalidad penal. Sí. La otra, tú decías, la proporcionalidad para evaluar restricciones de derechos a nivel de rango legislativo con sus 4 gradas, etcétera, pues es una metodología de análisis genérica para la protección y salvaguarda de los derechos humanos. Pero acá tienes un fundamento. Claro. Y eso me parece, digo, tú como experta, como especialista que eres en derecho penal y en temas penales, advertirás que eso, en términos de argumentación jurídica, en términos de razonamiento jurídico, tiene su propia lógica, ¿no? Claro. Diferente. ¿Coincides? Completamente coincido contigo, Miguel, porque sobre todo si regresamos un poco a los tiempos bajo el test de proporcionalidad de restricción de derechos, pues no teníamos pena declarada inconstitucional por la Corte. Sí, cierto. O sea, en realidad no, todas tenían finalidad, era idónea. Iban como saltando las gradas, ¿verdad? Iban como... Exacto, o sea, corrías el test y palomeabas el test para las penas. Entonces, pues sí, este criterio de ordinales que de pronto ha sido un poco cuestionado, nos parece, en mi opinión, ha sido el más objetivo que ha tenido la primera sala al menos, y también se ha sido adoptado en algunos asuntos del Pleno de la Corte, porque está referido exactamente a evaluar las penas que se establecen a los delitos contemplados en un título. Un título es un grupo de delitos en donde el legislador los establece respecto a un bien jurídico. ¿Qué bien jurídico? Es un derecho que tiene que proteger de la sociedad, el patrimonio, y entonces establece los artículos que violan
los derechos patrimoniales de la persona. Otro título es el de la integridad personal, otro título es el de la vida. Entonces, todos estos, lo que hace el legislador aquí es contemplar agrupando y protegiendo los derechos de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que dice el de los ordinales? Bueno, yo voy a revisar si el delito que está en este título, por ejemplo, extorsión, no está en una lógica en relación con las penas establecidas para las demás conductas que el legislador me establece en este grupo de delitos patrimoniales, en este grupo de delitos de contra tu integridad sexual o contra tu integridad física. Y es entonces como, en mi opinión, y esto pues ha sido reiterado ya en varios, es como encontramos que en este asunto vemos, y como lo dijo la sala en la sentencia, extorsión queda muy elevada la pena de 40 a 70 años. 40, 70. 40 a 70 años porque Fíjate. además está en un título, extorsión, en la mayoría de los casos estaba en delito patrimonial. Ujú, Entonces, ujú. en delito patrimonial, pues tienes fraude, tienes Claro. abuso de confianza, tienes robos, tienes más, que no llegan a unas penalidades como esta de 40 a 70 años. No, Entonces, de no, pronto pues ahí viene la imagínate. crítica a lo que platicábamos, a esta metodología, porque entonces entra extorsión Sí. y 40, 70 y ¡pum! Oye, a reserva de que podamos discutir, y me gustaría obviamente ponerlo a consideración de ambos, el tema de la metodología, pero ahorita escuchándote, Rosalba, me parece que sí tiene sentido. Y sé que ha habido críticas, incluso, insisto, lo platicamos y lo ponemos en la mesa. Claro. Pero en el texto que tú nos hiciste favor de leer del 22, sí hay una alusión, precisamente lo dijiste, al bien jurídico tutelado. Entonces, si tú tomas esa mención expresa del 22, pues hace sentido que digas, oye, vamos a comparar respecto de bienes jurídicos Correcto. tutelados Exacto. que tengan una cierta semejanza. Carlos Monsiváis ganó el premio Anagrama de Ensayo hace muchísimos años con un libro que tituló Aires de Familia. Aires de Familia. Traigo a la mesa a Claro, Carlos Monsiváis para decir, no, pero es eso, ¿no? Lo que nos estás comentando, Rosalba, es eso, ¿no? Sí, completamente. Tenemos que buscar ese aire de familia de tipos penales y a partir de ahí, sobre la idea de que son bienes jurídicos más o menos parecidos, vaya, no estás... Protegen el mismo bien. Protegen... Estas conductas que están en este título, que son 10 conductas puestas en artículo 50, 51, 52, son conductas que todas para el legislador democrático, pues obviamente afectan el bien jurídico que él trata de proteger. Sí. Ejemplo, nuevamente, el patrimonio. El patrimonio, sí. Entonces, sí es un grupo de familia. Y entonces, en esa lógica, Rosalba, la metodología de los ordinales, digamos... Es revisar. Es exactamente revisar. Pero tendría un fundamento, vaya, tendría una lógica, ¿no? Sí, es una lógica de razonabilidad también, si quieres verlo por parte del legislador. Ese término es muy bueno, ¿eh? Ese término... Sé que sí, Me encanta ese término que usaste. Yo sé que sí, pero sí termina siendo en una lógica que ve la Corte a través de ordinales como de racionalidad. Por ejemplo, en este asunto, vamos a ver la comparativa que se hace corriendo esta metodología de ordinales. Y encontramos un desfase y muy interesante porque, fíjense, en el código, en el título donde está este delito, es el de este título, sí es el título tercero, pero ahorita el nombre del título, aquí está. Es contra la tranquilidad de las personas y seguridad. Ajá. Y entonces, cuando se hace la comparativa, el contraste de la pena de extorsión con los demás delitos o las demás conductas que se encuentran en este título, dice, requerimiento ilícito de pago, por ejemplo, es un artículo que se encuentra y que es de la familia donde se encuentra extorsión. Y tenemos ahí una pena contemplada de 6 a 3 años de prisión. De 6... Ajá, a 3 años. De 6 meses. De 6, perdón, 6 meses. De 6 meses a 3 años. Perdón, 6 meses Fíjate. a 3 años.
Siguiente. Ajá. Usurpación de identidad y sus equiparados. Conducta, y bueno, ya la describen, la pena de 1 a 4 años de prisión. A ver, de 1 a 4 años por el delito de usurpación de identidad y sus equiparados. Así es. Fíjate. Y entonces, Siguiente. y luego. Asalto. Ujú. Asalto tiene una pena, que es el artículo 267, de 3 a 10 años de prisión. Estamos hablando del Código Penal del Estado de México, nada más para Hablando del quienes no Código están. Penal del Estado de México. Entonces, de Pueden 3, encontrar sí, seguramente Y- entonces de 3 a 10 años. Así es. Y luego tenemos unas agravantes en este de asalto, que ahí fíjate cómo se eleva un poco por el tipo de agravante, que es cuando se realizan 2 o más personas, de 5 a 12 años. Ujú. Vamos a una siguiente agravante respecto al delito de asalto, de 15 a 30 años. Ujú. Y una siguiente agravante que es a los jefes y los asaltantes atacar en una población, Sí. delito acto impacto también, de 20 a 35 años de prisión. Estas 3 agravantes para asalto, como verás, son relativamente coherentes, pues, digamos que racionales en relación con este delito de asalto y las demás establecidas como agravantes. Siguiente, ahora ven el delito de extorsión, que es el que nos toca analizar. Aquí es donde ya Aquí es entramos donde en nos materia. detenemos y entramos en materia porque el tipo penal a que refería el maestro Kenzo es al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro a causar un daño, la pena es de 8 a 12 años de prisión. De 8 a 12 años. Este es el Fíjate llamado que tipo básico. este es el tipo básico. Este es el llamado Y luego, tipo pero básico. de ahí nos Y vamos. de ahí nos vamos a un agravante, que es Ujú. cuando este delito se comete utilizando cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión, recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, medios, todos los medios por los que puedes extorsionar, de 12 a 15 años. Ahí estaría el tema que Kenzo nos decía de los mensajes, Sí, esta ¿no? fue la Porque fracción 1, estás incorporando un medio de comunicación, utilizando cualquier medio. utilizando. Es el medio. Sin embargo, esta persona se fue por la agravante del 1, que es ostente como miembro de alguna asociación Claro. o grupo Sí, delictuoso. lo decía nada más para que la gente que está escuchándote, Rosalba, en el programa tuviera claridad. Entonces, hay un tipo básico, brincas a la primera agravante Así es, que es este. simplemente con que utilices un medio de comunicación. Ahí ya te estás ubicando en una hipótesis normativa distinta a la del tipo básico. Y agravante es que aumente la pena. Y ahí ya nos vamos de 12 a 15 años, ¿no? Exactamente. Y Fíjate. aquí es como y aquí vienen las agravantes, que es realmente la fracción tercera, ¿no? Completamente la fracción tercera. Dice, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Y bien, cualquiera de ellas, sea 1, 2, 3 o todas, son 40 a 70 años de prisión. O sea, el mínimo son 40, Rosalba. El mínimo, el piso. Pues el piso. El piso Ahí, es 40. A partir de ahí ya empezamos a platicar. Sí. Entonces, Uf. si el piso es Pero fíjate 40, cómo brinca del tipo básico de 8 a 12, luego de 12 a 15 con la primera agravante, pero luego de ahí ya se dispara. completamente. De Entonces, 40 a 70. sí. Oye, ya sé que no es materia de esta sentencia, pero estoy viendo que en el cuadro, porque está muy clara, ¿verdad? La sentencia está muy bien construida. En el cuadro luego agregan una última hipótesis. Que es una agravante. Cuéntanosla también, Rosal, por favor, si fueras tan amable. El agravante establece que si el beneficio a obtener o obtenido por el sujeto activo a un tercero proveniente es del erario público, es de 53 a 105 años de prisión. A ver, Una prisión vitalicia. ¿verdad? De Técnicamente, 50 o sea, el mínimo son 53 años y el máximo son 105 años. Entonces, en la hipótesis de que lo hubiera cometido alguien que tiene 18 años con un día, ¿no? Tiene 18 años de edad, con un día va a salir de, pues, 123 años. pues sí, creo que no lo veríamos. Híjole, No lo ahí está. veríamos. A ver, Es esto. Y justamente es por lo que, pues así, es por lo que creo que la metodología o esta doctrina de ordinales es realmente objetiva ahí está. para medir la proporcionalidad de la pena. Oigan, déjenme hacer una pausa.
¿Cuántas reflexiones suscita este caso, verdad? Claro. Bueno, y ustedes que son expertos y les encanta esto, a mí también me gusta mucho. Sí, yo sé A que mí me gusta sí, mucho el yo sé 22, que pero sí, bueno, te y aquí hemos encanta. hablado Sí. de este tema, pero en esta sentencia uno lo advierte de manera cristalina la importancia de entrarle y de entrarle bien. Y es el papel de un tribunal ¿Te constitucional. gustó ver la sentencia? Me encantó. Todas las sentencias del programa me encantan. Por eso las Pero tengo. esta Pero sí, esta es es de la especial. que creías que nunca iba a pasar. Pues es que no se había visto. No es porque yo lo creyera, es que Ya no se ves, había visto. ¿verdad que sí? Pero Sí, ya estamos y ya qué estamos. bueno y qué gusto platicarlo con ustedes. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Regresamos para esta conversación, este análisis, ya lo han escuchado, muy delicado de la proporcionalidad en materia penal con nuestros invitados. Esta sentencia del amparo directo en revisión 3551/2020. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 3551/2020 y el tema de la proporcionalidad penal. A ver, regreso contigo, Kenzo Abou, para plantearte esto. En la lógica de la metodología que exponía Rosalba del comparativo de ordinales, hay una explicación en la sentencia y también en los precedentes. Hay dos precedentes, uno de 2011, uno de 2014, que trae a colación la propia primera sala, en donde se dice, bueno, esta metodología se justifica porque hacer una comparación no basándose en este aire de familia, retomo el concepto de Carlos Monsiváis, o esta semejanza de bien jurídico tutelado, sino en general, pues sería muy complicado, ¿no? Sería muy complicado. Luego incluso en clases usamos ejemplos como, ¿qué es más grave, el abigeato o la violación? ¿El homicidio o el secuestro, etcétera? Como que son bienes jurídicos que son muy diferentes. Coméntanos simplemente un poco eso, cómo encajar o cuál es la justificación de la metodología y no al revés de hacer que sería la metodología en cardinales, ¿no? Más bien, es decir, en simplemente volúmenes de pena, por decirlo así. Claro, que fue, en términos generales, fue lo que realizó el tribunal colegiado al declarar la constitucionalidad de la pena de la que estamos discutiendo, ¿no? Pero Precisamente, derivado de un concepto de violación, tú mismo nos lo contabas. claro, sí, el concepto de violación fue el que permitió el análisis de este artículo al plantear su inconstitucionalidad. Y bueno, como tú comentabas, doctor, pues, es muy difícil a través del test de proporcionalidad que realizó el colegiado, porque como lo comentas, son medir bienes jurídicos tutelados por el Estado, pues hay bienes que son inconmensurables. La misma Esa sentencia palabra la usa, ¿verdad? Inconmensurable. son inconmensurables, no hay bienes que no los podemos medir ni comparar unos con otros, ¿no? El valor de un bien como la vida, pues ¿cómo lo vamos a comparar con un bien como la Oye, libertad tú, Kenzo, sexual? nos decías que en el concepto de violación, ¿qué hicieron? ¿Pusieron homicidio y secuestro? Sí, en uno de sus conceptos de violación sostiene, dicen, bueno, yo mandé 3 mensajes de texto. Por esos 3 mensajes de texto me van a aplicar una pena de 40 años similar a la del secuestro y a la del homicidio. Su concepto de violación pues, establece que pues, es algo desproporcional y precisamente contrario al principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 22 de nuestra Carta Magna. En ese sentido, bueno, la metodología para desarrollar la resolución que establece este amparo directo en revisión, pues contempla eso, ¿no? En primer término, aborda la naturaleza y los precedentes que se han dicho sobre el principio de proporcionalidad por nuestro Tribunal Constitucional. En segundo, establece la idoneidad que puede haber entre un test de proporcionalidad o, retomando aquí, como lo mencionabas, doctor, el amparo directo en revisión 181/2011 Sí. establece como una metodología idónea, lo que comentaba la maestra Rosalba, pues entrar y es hacer esa comparación a una familia de delitos que pertenezcan a... Y ahí es donde viene el cuadro sinóptico al que aludíamos, ¿verdad? Sí, y dentro de la metodología que utiliza la resolución del proyecto, bueno, se establece el tertius comparationis, que es Claro. precisamente comparar
el delito y la pena con las demás penas de prisión preventiva contempladas en los... Oye, pero déjame aquí te planteo algo, Kenzo, como hipótesis. Yo sé que no viene en la sentencia, pero lo pongo en la mesa. ¿No valdría la pena en algunos casos sí hacer una comparación en términos absolutos para decir, independientemente del tema de aglutinar o de metodológicamente insertar la discusión sobre una determinada pena a través de la comparación con delitos semejantes, poner una especie de límite absoluto? Es decir, me parece que, por ejemplo, el delito más grave, genéricamente hablando, puede ser el homicidio, privar de la vida a otra persona. Y si, por ejemplo, ahí tuviéramos una pena de 40 a 60 años, voy a inventar, como existen algunos códigos penales. Y aquí tienes, por ejemplo, en la última de las agravantes, de 53 a 105, ahí sí no podríamos establecer o dar un brinco metodológico a una comparación absoluta, es decir, lo más grave se sanciona con una pena menor. Ya, no sé si me explico, es decir, en algunas hipótesis donde de plano se dispare una penalidad y que no corresponda con la importancia de un bien jurídico tutelado, en vez de la metodología de los ordinales, nos vamos a un límite absoluto. ¿Te suena Mm, o lo sigues viendo complejo? No, desde luego que se puede hacer, doctor, pero bueno, como dice, a pesar de que no se trata este tema en la sentencia, sí hay un punto en donde citan una jurisprudencia del Pleno, la 130/2017, en donde, bueno, en relación a esto, el papel del Poder Legislativo, pues tiene mucho que ver precisamente en cómo establece, o sea, el papel del Poder Legislativo es realmente relevante, pues puesto que el Legislativo escoge qué pena se le va a otorgar a cada delito, dependiendo del bien jurídico que tutela. Aunque ahí la sentencia también dice, pero no de manera Ilimitada. ilimitada. Ilimitado, sí. No, Sí, y los precedentes de nuestro Tribunal Constitucional pues han establecido que Sí. el legislativo pues debe, al momento de establecer las penas, pues se ve obligado a diversos factores, ¿no? La política criminal, en este caso, bueno, la reforma que mencionabas al principio de 2013, por el que se incrementan y se establecen estas agravantes para el delito de extorsión, obedeció a que pues en el contexto histórico de aquel entonces, bueno, pues sigue siendo, pues es un delito que golpea mucho a la sociedad y que pues va en incremento. De hecho, Kenzo, la propia Suprema Corte ha pedido al legislador que justifique, que explique. O sea, no nada más porque sí. O ¿por qué vamos a subir las penas? No. Tienes que dar una Claro, explicación. tiene que fundamentar, porque bueno, se ha comprobado, y no solo aquí, en otros países, que el incremento de las penas no va a disminuir los delitos. Buen punto. Finalmente, lo que Buen punto. se busca con una pena, pues es un castigo, pero sí respetando ese principio de proporcionalidad, que bueno, que el legislador está obligado a... Esto que dices es muy Claro. importante, Kenzo, porque daría la impresión que en una lógica de populismo punitivo se busca una respuesta simbólica al fenómeno delincuencial. Simbólicamente vamos a subir las penas. Oye, pero traes una impunidad del 99%. Pues sí, pero simbólicamente publicamos en el diario oficial una reforma para que la gente se quede tranquila porque las penas aumentaron. Sí, pero la gente sigue saliendo a la calle y sigue siendo víctima del delito. Sí, Ese es el punto, ¿no? Podríamos caer en eso. sí, claro, y sobre todo en este tipo de delitos, pues que van en aumento y que afectan desde, en este caso, pues fue un empresario, pero Sí. sabemos que actualmente pues afecta hasta la dueña de una tiendita de abarrotes, Vaya que sí. el propietario. O sea, es un delito que a escala desde las personas con menos recursos hasta personas con Hasta capacidad. comercio ambulante, Sí. puestos en la calle. Y muchas veces, pues la respuesta del legislador pues, es incrementar las penas, cuando Así es. se ha visto que esto no inhibe a las personas a cometer dicho ilícito, ¿no? Oye, Rosalba, decíamos un poco de broma antes de la pausa, pero no tan de broma. Es la primera vez que la Corte declara una pena desproporcionada. Creo que sí. A ver, ahora cuéntanos. En bueno, de lo que yo tengo y de mi memoria, si es que el COVID no ha hecho, No he hecho no ha mella. hecho mella en ella, sí,
justo por el test que se aplicaba, el test de proporcionalidad de las gradas, creo que haciendo el checklist de cada uno de los elementos del test, pues no nos daba para o no se daba para decir esto es desproporcional. Sí. Justo por eso es el cambio que se dio hace un poco más de 10 años y también a partir de ahí no recuerdo yo hasta ahora la desproporcionalidad de una pena de un tipo de delito así como este también, porque es un delito de alto impacto, lo sabemos. De hecho, el legislador y la sentencia de la sala hace alusión a las razones del legislador y le dice, bueno, pero no son suficientes que causa este tipo de delito y es muy duro, es de alto impacto, es la zozobra de la víctima, de la familia. Habrá que ver a las víctimas de este delito para saber exactamente cómo impacta en su vida y familiar, ¿no? También. Pero justo la sala es lo que hace señalando, no es suficiente. Yo ya te he dicho, el legislador, que me des razones para aumentos de penas. Sí. Aunque no me las des, yo de toda, eso no hace inconstitucional la norma inmediatamente. Tengo que analizar y justamente es como entra hasta ahora, en mi opinión, el más objetivo criterio para medir la proporcionalidad de la pena. De hecho, es importante mencionar que en la sentencia de la sala señala también qué pena contenía este delito antes de las reformas de 2013. Y antes de las reformas de 2013 se estableció una pena de 5 a 14 años de prisión. De 5 a 14. De 5 a 14. Y de ahí brinca de 40 a Así es, 70. así es. Ah, caray. Así es. Entonces, No, pues estamos hablando de un aumento. así dice la Corte y la sala. Y esto es importante porque me pareció un dato muy, muy ilustrativo sobre el desfase de 8 a 14 contra 40 a 70, dice la sala. No obstante, una vez que habla sobre esta reforma, con posterioridad a la reforma respectiva, la sanción del delito de extorsión agravada aumentó 8 veces en su mínimo Caramba. y 5 veces en su máximo para quedar de 40 a 70 años, con lo que significativamente rebasó las penas previstas para el delito de los que hablamos, el de asalto, todos los que se encuentran en el título donde se establece el delito de extorsión. Y pues bueno, siendo un delito de alto impacto, entonces habrá que ver cómo lo acomoda el legislador si quiere mantener una pena de esas. Te comentaba si la solución de extorsión es realmente agravar pena, o mejor dicho, aumentar la pena para que ya no se comete ese delito. Claramente Pero la pues, historia Kenzo ya decía que no hay o sea, manera de que pase tenemos evidencia de que eso no sucede. populismo legislativo en relación con Intentar quedar bien de manera simbólica, aunque luego la realidad en la calle pues es la que ya conocemos. Claro, y se les olvida también que estas penas claramente sí son de ejemplo, ejemplificativas. Sin embargo, ¿dónde queda la reinserción? ¿Qué hacemos con la reinserción? Eso es. Si los vas a sentenciar, ¿cuánto tiempo merece alguien que extorsiona? ¿En cuánto tiempo reinsertas a alguien que déjame aquí detenernos un minuto, porque aquí te lo planteo desde tu expertise como penalista. Si tenemos que cumplir, y es algo a lo que la sentencia no alude, pero eventualmente en casos futuros podré introducir esta reflexión que tú ahorita nos haces favor de compartir. Si tienes un artículo 18 constitucional vigente, evidentemente, que te ordena como un fin del sistema penitenciario la reinserción social, lo que antes se llamaba readaptación social, ¿te acuerdas? Pero bueno, ahora se llama reinserción social desde la reforma 18 de junio de 2008. Pues tienes que darte cuenta de cómo vas a articular esto en la práctica cuando tienes penas de este alcance. O sea, y ahí te lo planteo en el siguiente sentido. Un poco lo que yo le decía a Kenzo, ahí no tienes con el fundamento del artículo 18 posibilidad de saltar a una metodología absoluta y decir penas que rebasen los 50 años, los 60 años, no permiten ya una reinserción. Vaya, imagínate una persona que sale después de 50 años del reclusorio. ¿Se va a reinsertar a qué? ¿A dónde? A una sociedad que ni conoce. Imagínate que hubieras metido a alguien ahorita en 1972 y sale en el 2022 y le decimos, bueno, pues reinsértese usted, mire, vaya, pida trabajo.
¿Sabe usted usar un celular? Pues no. ¿Sabe usted usar una computadora? Pues no. ¿Sabe usted qué es Facebook? Pues no. Pues entonces, Sí. ahí también estás abriendo una puerta bien interesante, Rosalba. Pues es que sí, y yo creo que debe de ser desde el legislativo. Y es desde el legislativo en donde, pues, datos, estadísticas, ¿Y si no? ya ¿Y si no? se declaran inconstitucionales, entonces. No hay manera. Porque, pero aduciendo una violación también al 18. En este caso no. No, en este caso no, Que fue pero tú ahorita lo consideras. podría, Tú claro que ahorita lo sí, mencionaste. claro que sí. Si Yo reinsertamos le veo mucho sentido, ¿eh? 70 años, Yo estaría de acuerdo contigo, ¿eh? muchas gracias. No, pero a ver, pero es que, a ver, hagamos las cuentas por puro sentido común. Exacto. Suponte que una persona mínimamente se decreta la pena cuando tiene 18 o 19 años y le pones 70, ya ni siquiera aludimos a los 53 ni a los 105, ok, 70 más 18, pues a los 89 años le dices, oiga, por reinsértese usted, oiga, pues ¿cómo le hago? Si es que está en condiciones de salud. Bueno, si es que está vivo, si es que todavía respira, no lo quise decir, pero porque 70 años en un reclusorio, Sí. sí, porque además también hay que ver cómo es la vida ya, qué tipo de sistema penitenciario tenemos. bueno. Exacto, Miguel. Entonces, Oye, estás abriendo temas para 3 programas. Yo espero que ahorita nos den un alargamiento de el este sistema porque... penitenciario, por eso te preguntaba antes del programa, ¿has ido a un reclusorio? Sí, no sé. Y sí, Es entonces terrible. es terrible, por no decir el infierno, sí lo es. Una hora, un minuto allá adentro, pregúntenle a las personas. ¿Y 40 años? Y peor cuando eres inocente, ¿no? Ah, no, Para bueno, en ese empezar. caso ya. Para empezar, cuando eres inocente, pero cuando, pues sí lo cometiste, como en este caso, que por cierto, ahí me gustaría nada más aclarar un poco por los 26 años que le impusieron a esta persona, fue porque uno de los grandes beneficios del procedimiento abreviado es de que te declaras culpable, cometiste la conducta, así es, bueno, entonces la pena se te reduce en un tercio. Sí, lo que decía Kenzo, Entonces, ¿verdad? es Sí, la sí. parte de la mínima de los 40 años, por eso la persona está con 26 años. Sí, porque fue por abreviado, fue por abreviado. Pero si hubieras dicho no voy a la No, abreviada, pues, y si sale condenatoria ya en el juicio oral, al menos la mínima al de menos. 40. Si la sentencia es condenatoria, el piso mínimo. El piso es el. Oye, y en esto, a ver, Kenzo, te planteo, ¿eh? ¿No observas que también está un poquito por ahí vislumbrado en la sentencia, no desarrollado, pero ¿no observas que el legislador está poniendo contra la pared al juez? O sea, ¿el juez qué puede hacer? Sí, por supuesto. Porque lo que decía Rosa, es el mínimo. O sea, si el juez dice, ok, se acredita la comisión del ilícito, pues no puedes bajar de 40. Claro. Entonces también ahí cómo queda la figura del propio juzgador. No, pues el juez está atado, ¿no? Porque Pues está atado. el juez tiene que aplicar y parte de la aplicación, pues él, dentro de las herramientas que le brinda la ley, pues tiene que individualizar la pena, Correcto. buscar entre ese mínimo y ese máximo que establece la ley, cuál es la pena idónea, tomando en cuenta pues, su grado de participación, su Sí. culpabilidad, si el tipo penal es idóneo. Para ello, pero pues solo cuenta con esas herramientas. El legislador le pone los topes, los mínimos y los máximos. De ahí el juez no se puede mover. Él hace lo conducente al individualizar la pena al momento de dictar la Te sentencia. lo planteo, Kenzo, porque me da la impresión que este tipo de determinaciones de índole legislativa también suponen una merma por cuanto al alcance de lo que debe suponer e implicar en un modelo del Estado constitucional de derecho la tarea de un juzgador. Y la tarea de un juzgador, que es pues decidir la situación jurídica, etcétera, claro, en diálogo y en respeto y acatamiento, pero también un juez que diga, pues es que ya lo mínimo que me permiten imponer son 40 años. Claro, porque pues un juez lo que aplica en este caso, en la primera y en la segunda instancia, es estricta legalidad. Sí. De hecho, en ese sentido, por ende, pues como dice, está atado Sí. a lo que el legislador le dispone. De ahí la importancia y lo delicado, como mencionaba la maestra Rosalba, lo delicado que tiene en sus manos el legislador al establecer las penas. Oye, ¿y sí se darán cuenta de esto que tú dices? Pues en este asunto yo considero que no fue así, puesto que pues el resultado fue una clara inconstitucionalidad de este artículo con relación al principio de proporcionalidad. Pues ni con la
con el tercio que le redujeron. Con el Con 26, 26 de todo. considerando los 40. Ya la reducción. Sí. considerando. Sí, porque aquí lo que no se discutió, como lo mencionamos al principio del programa, fue la culpabilidad o la inocencia de la persona. No, eso sí quedó acreditado, ¿no? Sí, Podemos decir que él eso. acepta. Él Ah, pues aceptó. sí, además, pues claro, sí. Él aceptó. Sí, la razón del abreviado. Lo que alega él es decir, pues, bueno, sí, yo fui, pero ¿por qué me van a imponer 40 años Correcto. Ese es cuando el mandé punto. 3 mensajes de texto? Oye, regreso contigo, Rosalba, para plantearte un tema técnico, muy técnico quizá, pero bueno, pues también está en la sentencia. Si la circunstancia agravante que conlleva la pena de 40, 70 años que ya Kenzo fundamentaba en el Código Penal del Estado de México, etcétera, es declarada inconstitucional, ¿qué queda? ¿Cuál es la consecuencia técnico-jurídica? ¿Desaparece el agravante? ¿La persona sale libre? ¿Qué queda? Bueno, en este caso se está revocando y devolviendo al tribunal colegiado. El tribunal colegiado sí va a conceder el amparo, tendría que haber ya concedido el amparo en este caso para que la autoridad responsable quitara el agravante. ¿Ok? Correcto. Y quitara el agravante e hiciera nuevamente una individualización en relación con, que fue en realidad la única que tuvimos, o sea, la agravante no se sumó el tipo básico ni nada. Entonces, justamente la sentencia se establece en un párrafo, en el último párrafo, que se considerara la punibilidad de 10 a 17 años de prisión, que es, dice la sala así. Ello en el entendido de que la inconstitucionalidad de la pena impugnada no conlleva a que no se sancione el delito de extorsión agravada, pues se tendrá que atender a la punibilidad prevista para la agravante relativa a que el sujeto activo se haya ostentado como miembro de una asociación o grupo delictuoso anterior a la reforma. Lo que hizo es revivir la agravante anterior a la reforma de 2013. Oye, pero esa agravante prevista antes de la reforma no quedó derogada por la reforma. Pues debe entenderse que sí quedó derogada, pero O sea, derogada. estamos reviviendo. Vamos a, digo, yo sé que en esta mesa ustedes son expertos y lo saben muy bien, pero para quienes nos están viendo, derogar una norma implica privarla de vigencia. Completo. No está vigente. No está vigente. De 2013 a 2022, cuando esto es votado. Y entonces de repente la Corte dice, ¿y ahora vuelve a estar vigente? Sí, en este Ah, caso. caray. Y lo hizo expresamente, como verás, dando la Mm. indicación de que la punibilidad fuera en un parámetro de 10 a 17 años. Sí, aquí lo dice. En este caso, en la parte de técnica, ¿qué es lo que va a hacer el colegiado? ¿Qué es lo que ya hizo a esta fecha? Es haber concedido el amparo para que, en términos de lo que dijo la sala en el párrafo 83 de este Ujú. amparo directo en revisión, se establezca, se vuelva a hacer el ejercicio de individualización en relación con el procedimiento abreviado, con la sentencia requerida de procedimiento abreviado, pero bajo Entonces, esta política. de 10 a 17 10 a 17 años. años, con la posibilidad de reducción de un tercio en función de La la norma. lógica del abreviado. Así es. Estamos hablando de 3 años. Por un lado le veo sentido en cuanto a que este párrafo y bueno, la reflexión de la Corte impide que alguien diga esa declaratoria de inconstitucionalidad fomenta la impunidad, ¿no? Porque pues entonces ya como ya no tienes agravante, pues ya nada más te quedaría el tipo básico o a lo mejor ni eso, ¿no? No, Pero o ya no hay pena. Y aquí ya no hay pena, claro. Aquí, de hecho, no podemos hablar de traslación de tipo y demás, porque no Claro. fue el tipo penal en realidad lo que, es decir, la descripción típica. O sea, Sí. la conducta no se declaró inválida. Lo que se declaró inválido fue la punibilidad. Sí. Entonces, cuando se trata de taxatividad, violación por taxatividad y demás, sabemos perfectamente que eso, o probablemente si hay la traslación del tipo se hace a una pena por un delito similar, con una conducta similar, pero aquí no, aquí O sea, nada más es la por eso te decía yo, me parece que en la lógica de combate a la impunidad es correcto, pero la reviviscencia, esto técnicamente se llama reviviscencia de la norma, Sí, en sí. ese diálogo entre legislador y juez constitucional lo veo complejo, ¿eh? Lo veo Sí. complejo, en fin. Da la razón aquí la sentencia y es que no va a quedar sin sanción este delito. Es Sí, agravante. no, en eso todos estamos de acuerdo, pero el problema es cuál sanción. Medio. Sí, Ujú. sí, y el sustituir al legislador por cuanto que dijo, a ver, esta sanción, la de antes,
ya está derogada. Sí, así es. Y creó una nueva, sí, pero esa ya está derogada. Que venga un tribunal constitucional a decir, pues ahora yo la revivo, en fin, tiene problemas hasta de legalidad penal. Le veo yo, 14 párrafo tercero de la Constitución. Entonces, para ti tendría que haberse ido la persona. Bueno, habría que haber buscado alguna opción, alguna alternativa, pero un tribunal constitucional no puede revivir normas, creo yo. Es entendible. No puede revivir normas. Sí. Quien pone normas, la facultad de poner normas penales en un ordenamiento, dice el 14 párrafo tercero de nuestra Carta Magna, es el legislador. Ese es el principio de reserva de ley, viene del iluminismo penal. Es decir, tenemos 300 años sabiendo esto. Yo creo que nadie lo debe olvidar, Sí, pero bueno. Y menos en un tribunal constitucional. Pero ahí está la cuestión. Kenzo Abou, Rosalba Rodríguez Mireles, gracias. Gracias a ambos Gracias por a ti. ayudarnos a entender y por esta discusión tan enriquecedora. Yo aprendo mucho escuchándolos y aprendo mucho Nosotros leyendo estas También sentencias. aprendemos, doctor. Sí, no, bueno, es un diálogo, ¿verdad? Es un diálogo que siempre es fértil y productivo y estoy seguro que habrá de ser sugerente también para quienes nos han escuchado y esta reflexión seguirá, porque estoy cierto que la idea del control de la proporcionalidad en materia penal no termina aquí, no, seguirá no. está en y construcción, vendrán está en construcción. y seguirá en Yo creo construcción. y ojalá encontremos o se encuentre el método, pues casi perfecto. Y yo diría en buena hora, Rosalba, está en construcción, pero en buena hora, ¿no? Qué bueno, Sí, a mí qué me bueno. parece que, insisto, tiene sus críticas, como lo comentamos, sin embargo, me parece que hasta hoy, por hoy, es lo más objetivo. Ahí está. Gracias a los dos y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.